Pero antes de dar la bienvenida a nuestra querida Teresa, vamos a saludar a nuestra psicóloga de los lunes. Ya la conocen ustedes, es Patricia Ramírez, autora de varios libros, y viene hoy a contarnos, a enseñarnos a estar un poco contentos con nosotros mismos. Patricia, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vas a hablar de la autocomplacencia. Nos gustaría saber qué es, para empezar. Pues la autocomplacencia es la capacidad para estar a gusto y disfrutar con uno mismo, con la manera que uno tiene de ser. No tiene nada que ver con no querer cambiar o no explorar áreas de mejora o querer superarse, pero es la capacidad para que ahora nosotros, tal y como estamos, con nuestras debilidades y con nuestras fortalezas, sepamos disfrutar de nuestra forma de ser y nuestra forma de comportarnos. Si uno es autocomplaciente, ¿realmente también es conformista? No tiene que ver. Una persona autocomplaciente lo que es alguien que acepta. El conformista es aquella persona como que deja las cosas pasar, pues lo que dice la palabra, se conforma con lo que tiene. El autocomplaciente disfruta con lo que tiene y acepta, porque hay una parte de la vida que nosotros no controlamos y que tenemos que aceptar. Entonces no es lo mismo conformarse que aceptar, ni bajar los brazos con aceptar. El autocomplaciente no es una persona que que tenga un mundo hostil o que tenga un mundo en el que no quiera estar o que quiera cambiar y se deje llevar, sino que simplemente acepta cosas que no depende de él para disfrutar de lo que sí depende. Patricia, entonces la clave está en la aceptación, aceptar y pasar, pero claro, eso también nos puede convertir en personas pasivas, en personas sumisas, irresponsables también, quizás. Bueno, vamos a distinguirlo. Aceptar. ¿Qué entendemos por aceptar? Hay una parte de la vida que no depende de nosotros, entonces vamos a dividir el mundo útil del mundo inútil. Bueno. No es fácil, ¿eh? Tú misma, No, ¿verdad? Tú misma. Vamos a ver. El mundo inútil lo componen aquellas preocupaciones, miedos, situaciones, incluso envidias que no dependen de nosotros. Hay muchas cosas en las que a nosotros nos gustaría intervenir o a las que les tenemos miedo o que nos preocupan, que por muchas vueltas que le demos, por mucho que rumiemos, no vamos a hacer nada. Esas preocupaciones inútiles nos quitan energía, nos quitan sueño, nos sacan emociones con las que no disfrutamos. Luego hay un mundo útil en el que sí podemos intervenir, incluso en cosas que nos preocupan. Me preocupa entregar un informe en un plazo determinado, me preocupa el examen que me voy a sacar del carnet de conducir. Bueno, yo puedo intervenir, puedo estar relajada, puedo involucrarme, puedo esforzarme, puedo quitarme alguna hora de sueño o me preocupa, bueno, lo que sea, pero puedo trabajar en ello. Entonces aquí lo que se trata es de aceptar las cosas que no dependen de nosotros, el mundo inútil, aprender a convivir con él e invertir toda la energía que tenemos, el esfuerzo, nuestros valores en el mundo útil. Entonces ahí hay un trabajo previo de hacer esa lista de lo útil y de lo inútil, pero también es verdad, Patricia, que la sociedad valora mucho la cultura del esfuerzo, superarse, cruzar los límites. Entonces, si tú eres autocomplaciente, puede ser que incluso estés mal visto, ¿no? Bueno, sí, es cierto que ahora tú ves en cualquier red social o con la situación esta que tenemos de crisis, como que el movimiento es vamos a superarnos, vamos a cruzar los límites, hay que trabajar con esfuerzo, con valores, hay que luchar, hay que ser sanamente ambicioso. Pero es compatible con el aceptar las cosas que tenemos. Lo que ocurre es que también tenemos que pensar que hay personas que no se quieren superar, que hay personas que están a gusto tal y como están, y a esas personas las tenemos que respetar. Aquellos que van a otra velocidad o aquellos que tienen un gran interés o una motivación en el cambio personal, profesional, en el deportivo, en hacer marcas diferentes, hay que respetarlos también, pero también tenemos que aprender a convivir con aquellas personas que llevan otro ritmo en la vida y que les gusta su puesto de trabajo o que no tienen otras aspiraciones más que disfrutar de lo que tienen ahora. Hay que respetar a la gente que no quiere un cambio para dejar que sean felices e incluso copiar. Esta persona, ¿por qué está bien así? Yo, ¿por qué tengo que estar continuamente cambiando el móvil, el ordenador, yendo a un curso de formación, haciendo más deporte de lo normal, trabajando el cuerpo de una forma diferente, ¿no? Igual tendríamos que copiar algo a esas personas que nos transmiten como esa energía y esa tranquilidad de no querer un cambio. Eso te iba a decir, ¿cómo se detectan las personas que son autocomplacientes? Yo tengo la sensación de que son personas que transmiten como paz y seguridad.
están a gusto como están. Tú las ves y ves una persona en equilibrio. Normalmente cuando tenemos emociones negativas como la rabia o la ira, la frustración, que vas a cualquier lado y vas deprisa, o incluso miras a la gente mal, estás mirando el reloj en cualquier lado que estés, estás en ese desequilibrio, ¿no? De querer ir a todos lados corriendo, querer más para ser mejor, hacer más para ser más feliz. Y al final tampoco lo consigues en ese momento. Entonces hay personas que van disfrutando del camino y tú las ves que están contigo tomando un café y no hace falta que estén sacando el móvil para ver qué le está ocurriendo en el WhatsApp. O son personas que están trabajando y que disfrutan de los compañeros. Se toman un café contigo o están cenando y están disfrutando del momento. Están viendo una peli y están relajados. O sea, son personas que transmiten esa paz interior por estar a gusto con el momento que están viviendo. O sea, Patricia, se puede ser autocomplaciente y también superarse. Se puede ser autocomplaciente y ser crítico con uno mismo. Se puede ser autocomplaciente y querer un cambio. Lo que se trata es de trabajar en tus áreas de mejora si tú lo decides, para poder respetarlos, pero también se trata de que lo que yo tengo en este momento sea una fuente de satisfacción, porque hay personas que solo son felices cuando llegan al final del camino, cuando apruebo el examen, cuando encuentro a mi media naranja, el que desea tener hijos cuando tiene hijos o cuando acaba la carrera, y no se dan cuenta que mientras haces las carreras vas conociendo asignaturas, adquiriendo conocimientos, conociendo personas, que hasta que conoces a tu media naranja has conocido a otras personas maravillosas que igual no han congeniado contigo, pero que son maravillosas. Lo que se trata es de disfrutar de esto aquí y ahora, lo que tengo en este momento. Entonces, las personas que ahora estén angustiadas, que van al ritmo de otros, o esa es la sensación que tienen, ¿no? Que siempre se les impone algo y siempre normalmente es deprisa. ¿Cómo se puede trabajar o cómo se puede ser un poquito más feliz y encontrar esa autocomplacencia? Lo primero, bajar la marcha. ¿A qué marcha vamos? ¿Tú no te has dado cuenta que a veces nos encontramos con compañeros por la calle, con amigos, y te dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uf, angustiadísima. Es que llevo 20 cosas a la vez, estoy con un curso de formación, niña, y los niños, y el trabajo. Y hablan como de forma apresurada, hablan rápido y te contagian casi esa ansiedad y esa angustia que están viviendo en ese momento. Y parece que eso sea un valor. O sea, el que yo lleve 20 cosas a la vez parece que hace que yo tenga valor como persona y como profesional. Entonces, lo primero es bajar el ritmo que tenemos en nuestra vida. Y lo segundo, primero, ser un pasota con lo que no depende de ti. ¿Cuántas cosas no dependen de nosotros? Te metes en el coche. Antes lo comentábamos en maquillaje. El tráfico es una fuente de insatisfacción. Te metes en el coche y vas pitando a todo el mundo. No puedes cambiar el tráfico. Hay el que hay. Tienes que aceptar en ese momento esa situación. Abandonar objetivos que perjudican tu felicidad. Hay objetivos que nos hemos impuesto hace 3 años, desde aprender inglés que año tras año lo llevas arrastrando en tu mochila y nunca encuentras la motivación para hacerlo y te tiene intranquila porque tienes la sensación de que no cumples con aquello que te has propuesto. Abandona aquello que en un principio no te va a hacer feliz o no es una fuente de motivación. Bye, bye. Modificar los valores insanos. ¿Vale? Esos cánones relacionados con la belleza, con tener un cuerpo con 40 años como si fueses un adolescente, que te tienen comiendo pues 2 hojas de lechuga, ¿no? Y sometiéndote a un nivel de depresión. No hay que aceptar la glotonería ni comer de forma insana, pero hay que aceptar un cuerpo un poco más natural. Aceptar que no puedes complacer a todo el mundo. Seríamos hipócritas sociales. Oye, no podemos caerle bien, cada uno es como es, tenemos que intentar comportarnos conforme a nuestra escala de valores y relacionarnos con aquella gente con la que congeniamos, pero estar continuamente diciendo, haciendo y tratando a la gente para que te acepten y te quieran es una fuente de insatisfacción. También aceptar a los demás tal y como son. Cuando tú convives con una persona, sobre todo tu pareja, hay muchas personas que cuando se enamoran, lo hemos hablado muchas veces, idealizan a la persona y de repente empiezan a convivir y encuentran, bueno, pues defectos en el otro que ya no son fáciles para el trato personal. Si realmente esas cosas que no te gustan de la persona te distancian tanto como para querer cambiarlo todo, igual es mejor cambiar a la persona. Porque de verdad que estar sometiendo a la persona que tienes enfrente a continuos cambios, críticas y a tus exigencias hace que el otro se sienta con baja autoestima. Aceptar otros puntos de vista no significa que tengas que hacer lo que los demás dicen, pero entender que las personas tenemos escalas de valores diferentes y experiencias que nos hacen pensar y contemplar el mundo de otra manera. Y aceptar la parte injusta de la vida. Todos alguna vez la vamos a vivir. O una separación, o un accidente, o la pérdida de un ser querido. Quedarte ahí rumiando o con una actitud victimista de por qué a mí, hace que toda tu energía esté en el mundo inútil, donde ya no puedes hacer nada, en lugar de estar disfrutando de lo que sí tienes ahora
y de aquello donde todavía puedes intervenir. Lo que pasa es que hay veces, Patricia, que si uno es autocomplaciente, en lugar de despertar admiración, despierta recelo, ¿no? Porque seguro que los demás, ¿no? Lo que decías, buscando la aceptación de los demás, pueden pensar, sí, Claro, uy, sí, a este sí, todo le viene bien. a este todo le Sí. viene, todo le va bien, Sí. pero seguro que hay ahí alguna cosa. ¿Y sabes lo que pasa? Que hay muchas personas que como se esfuerzan mucho con su vida y son muy exigentes consigo mismos y lo pasan mal, quieren que todos los demás alrededor se sometan a ese mismo nivel de sufrimiento. Entonces las personas excesivamente exigentes también lo son con aquellos que les rodean y les despierta cierta envidia ver que alguien no necesita el mejor bolso, el mejor coche, el mejor tipo o la alimentación más ecológica para ser feliz. Entonces la base para poder convivir es el respeto. Respetar al que está a gusto como está y respetar al que quiera exigirse. Pero es cierto que cuando nosotros bajamos un poco ese nivel de exigencia, conseguimos disfrutar mucho más de la vida y no por eso somos peores profesionales y peores personas. El perfeccionismo al final nos atosiga y nos agobia y nunca llegamos a ser lo suficientemente perfectos porque siempre uno quiere un poco más. Pero claro, Patricia, ¿cómo actuamos ante esas personas, ante nuestro entorno, que se obsesionan porque cambiemos, que se obsesionan por hacernos ver que estamos equivocados, cuando realmente nosotros somos autocomplacientes, nos gusta como somos, nos aceptamos? ¿Cómo actuamos con ese entorno hostil, si me permite la expresión? Bueno, yo creo que un punto importante es rodearte de gente que respete tu forma de ser. Lo decíamos antes, hay que aceptar a la gente tal y como es. Cuando alguien quiera sentar cátedra contigo y decirte, bueno, pero ¿cómo no vas a tener hijos? Si tener hijos es lo más maravilloso del mundo. Parece que es que no se puede vivir sin hijos. Bueno, pues hay que, de forma tranquila, transmitir, oye, yo estoy a gusto como estoy, algún día igual lo pienso, pues no lo sé. Como tú intentes convencer a la otra persona, entonces hay dos escalas de valores que chocan, son sus argumentos contra los tuyos. Llega un momento en que ceder en la conversación, que no es ceder en tu escala de valores, es la mejor opción. No todas las batallas se pueden ganar. Igual hay que decir, bueno, sí, puede que tengas razón, yo por ahora voy a seguir como estoy. Cuando ese mensaje lo transmitimos con tranquilidad, con seguridad, sin la soberbia de querer convencer a la otra persona, al final la gente termina por aceptarte. Y ahí hay una técnica en psicología que se llama la técnica del disco rayado, que consiste en repetir la misma frase una y otra vez, pero con un tono de voz conversacional. Cuando alguien te diga, tienes que venir al gimnasio porque tienes que hacer deporte, le decimos, te agradezco la sugerencia, pero por ahora no encuentro el tiempo. Ya, pero tienes que buscarlo, sí. Yo te agradezco la sugerencia, pero es que ahora no encuentro el tiempo. Siempre igual hasta que la persona vea que no vas a hacer... Sea cual sea la pregunta. Pero supongo que ante casos extremos ya habrá que decir, mira, hasta aquí. ¿Es preferible? ¿Sabes decir, lo que ocurre? Que cuando intentas argumentar camino... con alguien, lo que le estamos dando es alpiste al otro, para que contraargumente. Entonces nos metemos en un debate de a ver quién gana la batalla. Entonces, por un lado hay que decir, mira, yo en esta conversación de verdad estoy contenta como estoy, no me apetece empezar a hacer deporte ahora, o no me apetece cambiar mi forma de alimentarme, o no me apetece lo que sea. Y si la persona insiste, una de dos. O somos tajantes, pero yo creo que puede ser hasta más agresivo, ¿no? O hay que decirle, mira, te agradezco, y siempre la misma frase, pero con tranquilidad. Como tú te vayas subiendo de tono y le digas que te he dicho que te lo agradezco, ¿sabes? La persona dirá, bueno, si tenso un poquito más, igual la convenzo y me la llevo al gimnasio. No, hay que mantener la calma y transmitir tu opinión, pero no intentar convencer tampoco al otro de que lo tuyo es la mejor. Por lo menos si no queremos perder a los amigos, ¿no? Sí, Patricia? sí, porque esas hay muchas veces que los amigos disfrutan tanto algo que te quieren hacer partícipe, porque piensan que es bueno para ti, pero no se dan cuenta que lo que es bueno para uno puede no serlo para otro, o que no sea el momento en su vida para disfrutar de esa actividad que te están proponiendo. Entonces, contagia a los demás con tu actividad, cuéntale lo bien que lo estás disfrutando, pero no intentes que todo el mundo haga lo que a ti ahora te place. Y que el que es autocomplaciente no se está engañando en el fondo, o sea, es autocomplaciente porque ha llegado él solito a esa conclusión, ¿no? Exacto, mira, hay personas, por ejemplo, con el tema del peso, que es algo muy significativo. Mucha gente durante muchísimos años queriendo perder peso, porque, bueno, pues porque con 18 años puedes tener una talla 36, pero igual no puedes tenerla con 50, y te sometes a un nivel de presión y angustia tremendo. Y llega un momento en que dices, pero si estoy bien como estoy, pues me voy a comprar una talla más. No se trata de comer mucho menos para tener uno menos. Y en el momento en que tú lo aceptas y te dices, bueno,
¿Y qué pasa? Si estoy bien así, no es algo insano porque no tengo sobrepeso, pero estoy a gusto como estoy. En el momento en que haces esa aceptación, realmente estás disfrutando del momento que tienes y seguramente cuando te relajas en ese momento y lo aceptas, es cuando puede haber cualquier cambio de forma natural. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Patricia Ramírez, muchísimas gracias por bueno, pues ayudarnos a conocernos un poquito mejor, Encantados, ¿no? encantados de conocernos. A Te esperamos vosotros. la semana que viene, Y Patricia. aceptarnos. Claro que sí. Bueno, seguimos. Más